Buenas noches, bienvenidos a Aerobios Facultativos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Gracias por su atención. Comenzamos con hepatitis A. Bueno, el virus de la hepatitis A causa infección aguda subclínica o clínica con frecuencia variable según la edad. La forma más grave de presentación es la hepatitis fulminante, que se produce en el 0,01% de los niños y en el 3% de los mayores de 50 años. El promedio de días de actividad perdidos por padecer hepatitis A ha sido estimado en 27 y aproximadamente el 10% de los casos requiere hospitalización. La prevalencia de anticuerpos inmunoglobulina G contra antígenos del virus de la hepatitis A en la población varía según la edad, el nivel socioeconómico y la región. En estudios seroepidemiológicos realizados en distintas áreas de nuestro país, en menores de 10 años, la prevalencia varió entre el 25% y el 80%. Se calcula que anualmente se producen en todo el mundo 1.400.000 casos, 1.400.000 millones de nuevas infecciones por el virus de la hepatitis A. La infección se produce frecuentemente por vía fecal-oral, contacto entre personas y o por ingestión de alimentos o agua contaminada. Dado que en los países en desarrollo los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento van mejorando, las infecciones ocurren en una etapa tardía de la vida, cuando el riesgo de contraer enfermedad grave es mucho mayor. En algunos países esta variación epidemiológica da lugar a un aumento en el número de casos y la aparición de brotes de hepatitis A que afectan a toda la comunidad. Las características de la hepatitis A, es un hepatovirus ARNA picornavirus de epidemiología esporádica o epidémica, los grupos de riesgo más frecuentes en la población de áreas socioeconómicas bajas, sin saneamiento ambiental, la transmisión es por vía fecal-oral, el tiempo de incubación es de 15 a 50 días con un promedio de 28 días y un periodo de infectividad de eliminación del virus donde son de aproximadamente 2 semanas antes de las manifestaciones clínicas y puede persistir hasta pocos días de iniciados los síntomas, coincidiendo con el pico de aumento de las transaminasas. En algunos casos puede persistir la eliminación viral hasta cerca de un mes. Clínica. La clínica de la hepatitis A varía con la edad. La infección por hepatitis A es más frecuente en niños y el 80% cursa de manera asintomática. En los adultos, solo un tercio cursa con ictericia. Niños, es una clínica subclínica o asintomática. Los signos y síntomas son astenia, náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, dolor en cuadrante superior derecho, prurito e ictericia en el 70 o 80% de los mayores de 14 años. Manifestaciones extrahepáticas, vasculitis, artritis, neuritis óptica, mielitis transversa, trombocitopenia, anemia aplásica y aplasia de eritrocitos. El riesgo de infección crónica no existe, es una infección aguda básicamente, y en el laboratorio vamos a encontrar un aumento notable de transaminasas, aproximadamente entre 500 a 5.000 unidades internacionales por litro de GPT mayor a la GOT. El pico de transaminasas precede al pico de bilirrubina, que puede llegar a 10 miligramos por decilitros, aumentando ambas fracciones. El diagnóstico. La inmunoglobulina M con anticuerpos contra el virus de la hepatitis A es el gold standard en la enfermedad aguda. Gold standard significa que es un test cuya especificidad y sensibilidad se acerca al 100% o es el mejor de su categoría para hacer un diagnóstico.
Bueno, la detección en sangre de la hepatitis A de esta inmunoglobulina es hasta 4 a 6 meses y la inmunoglobulina G contra anticuerpos del virus de la hepatitis A aparece en la fase de convalescencia que dura entre la sexta y la octava semana y se mantiene por décadas. Confiere inmunidad ante nuevos contactos con el virus. El tratamiento y pronóstico usualmente es autolimitada, la hepatitis A. Tratamiento sintomático, se tratan los síntomas de astenia, náuseas, vómitos, anorexia. El 85% de las personas presenta mejoría clínica y de laboratorio a los 3 meses y casi todas a los 6 meses. Las transaminasas descienden más rápidamente que la bilirrubina. La hepatitis fulminante se produce en el 0,01% de los niños y en el 3% de los mayores de 50 años. Es más frecuente si se asocia a hepatitis C. La prevención de la hepatitis A es fácil, digamos, es el agua potable, la red cloacal, la higiene de manos. El virus sobrevive hasta 4 horas en las manos sucias, digamos, soluciones cloradas inactivan el virus. Inmunoglobulina se reserva para pacientes alérgicos a la vacuna o con algún tipo de inmunodeficiencia. Es costosa, es dolorosa, requiere readministrarse cada 3 a 6 meses y se puede vacunar si existe una vacuna contra la hepatitis A. La hepatitis A, el diagnóstico serológico, no puede ser diferenciada de otros tipos de hepatitis viral sobre la base de las características epidemiológicas y clínicas. Las pruebas serológicas para detectar la inmunoglobulina M, que son los anticuerpos contra las proteínas de la cápside del virus de la hepatitis A, se le denomina IgM anti-HAV, son necesarias para confirmar el diagnóstico de infección aguda por el virus de la hepatitis A. Esto es importantísimo. Estas pruebas serológicas se llaman inmunoglobulina M, anticuerpos contra las proteínas de la cápside del virus de la hepatitis A. En la mayoría de las personas, la inmunoglobulina M, anticuerpos contra la proteína de la cápside del virus de la hepatitis A, se vuelve detectable 5 a 10 días antes de la aparición de los síntomas. La inmunoglobulina G, anticuerpos contra el virus, las proteínas de la cápside del virus de la hepatitis A, aparece precozmente en el curso de la infección, permaneciendo detectable durante la vida de la persona y proporciona protección de por vida contra la enfermedad. En la mayoría de los pacientes, la inmunoglobulina M disminuye a niveles no detectables en menos de 6 meses de la infección. Entonces, ¿cuál es el primero que aparece y se vuelve detectable? Es la inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina G aparece después, pero dura toda la vida. Que tenga una inmunoglobulina G anti-cápside de virus de hepatitis A no significa que esté cursando actualmente con la enfermedad. ¿Cómo se maneja la infección por hepatitis A? En la mayoría de los pacientes se autolimita en pocas semanas. El manejo es conservador, en busca del pequeño grupo de pacientes que presentan el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante. La muerte por hepatitis viral es fundamentalmente por hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante es una alteración súbita de la función hepática dentro de las 2 semanas del inicio de la ictericia, seguida del desarrollo de encefalopatía hepática dentro de las 8 semanas de iniciados los síntomas. Se produce por una necrosis masiva o submasiva del parénquima hepático. La prevalencia de hepatitis fulminante es baja y el riesgo se incrementa con la edad en la coinfección con el virus de la hepatitis E con el embarazo.
Las manifestaciones clínicas primarias de la falla hepática aguda son la encefalopatía y la ictericia. La ictericia siempre precede a la encefalopatía. El pico de aumento de las enzimas hepáticas no se correlaciona con el riesgo de desarrollar falla hepática. La prolongación del tiempo de protrombina es el principal parámetro bioquímico en la insuficiencia hepática aguda. La hepatitis A, con la inmunoglobulina M positiva, inmediatamente hay que chequear el RIM, que como dijimos se llama razón normatizada internacional del tiempo de protrombina. Si el RIM es menor a 2, hay que repetir el test de función hepática en 5 a 7 días. Si se observa una mejoría, hay que repetir el test de función hepática en 6 semanas, un mes y medio. Si da normal, finalizar el seguimiento, y si da normal, después de 6 semanas, hay que derivar a un especialista en gastroenterología. En el caso de que tengamos una hepatitis A, donde nos haya dado una serología con inmunoglobulina M positiva y el RIM sea mayor a 2, hay que derivar al especialista, y si no mejora, hay que repetir el test de función hepática en 5 a 7 días y hacer el mismo algoritmo. Observar en una semana si existe la mejoría, si no, si existe mejoría, repetir el test de función hepática dentro de un mes y medio o 6 semanas. El RIM, debido a las diferencias de actividad de los distintos factores tisulares, el tiempo de protrombina medido con diferentes reactivos varía. Por esta razón se ha estandarizado la medición en relación al uso de tromboplastina recombinante mediante el uso de la razón normatizada internacional o RIM. Bueno, con respecto a las estrategias para interrumpir la transmisión de la hepatitis A, tenemos 3 estrategias. La vacunación primero, la inmunoglobulina y el saneamiento ambiental primordialmente. Con respecto a la vacunación de la hepatitis A, la vacuna antihepatitis A es una vacuna a virus inactivado, debe ser administrada por vía intramuscular en el músculo deltoides o en cara anterolateral externa del muslo. Los efectos adversos graves son raros, siendo los más frecuentes fiebre, reacciones en el lugar de inyección, erupción cutánea y cefalea. Es altamente inmunogénica. En personas mayores de 18 años, los niveles de anticuerpos protectores se identificaron en el 94% a 100% un mes después de la primera dosis. En personas de 2 a 18 años, la efectividad de la vacuna es del 97 al 100%. Si bien la mayor evaluación de la inmunogenicidad se ha desarrollado con dosis múltiples de estas vacunas, con una sola dosis se logran buenos niveles de cobertura. Una segunda dosis asegura la protección a aproximadamente el 100% de las personas vacunadas y aumenta significativamente los títulos de anticuerpos circulantes. En Argentina, todos los niños nacidos a partir del 10 de enero del 2004 deben recibir una dosis de vacuna contra la hepatitis A al año de edad, según la Resolución Ministerial 653/05, con fecha de junio del año 2005. Esta resolución se tomó por los siguientes motivos. Primero, por el aumento de casos notificados en los últimos años. Segundo, porque la hepatitis fulminante en niños en nuestro país coincide con el predominio de la infección por el virus de la hepatitis A en niños menores de 10 años. Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora en el 95 a 99% de los vacunados a los 30 días post-vacunación. A partir del año de edad, la infección produce un gran número de formas asintomáticas, favoreciéndose la transmisión del virus en otros grupos de edad.
Se consideró que la vacunación a los 12 meses lograría un gran impacto al cortar la cadena de transmisión, considerándose también que la infección natural actuaría como booster. La cobertura en el 2009 con la vacuna antihepatitis A llegó al 99.9%.